Muy buenos días a todos y todos los y las presentes que han venido ingresando. Mi nombre es Salvador Kirilao y soy quien estará moderando el día de hoy estas charlas. Sean muy bienvenidos a estas charlas que hemos preparado en el marco del proyecto FIT, cuyo título es Jugar a pensar ética, crítica y creativamente en prácticas pedagógicas basadas en filosofía con niños, niñas y jóvenes, que realizará la doctora Angélica Sátiro. Angélica es doctora en educación, escritora, filósofa, comunicadora, investigadora, conferencista y artista. Se ha destacado internacionalmente por su trabajo como filósofa de la educación, siendo autora de más de 200 textos publicados que versan sobre filosofía, educación, creatividad, literatura y pedagogía, los cuales promueven valores fundamentales para la democracia, el desarrollo del ser humano, el pensamiento filosófico y el potencial creativo. Por eso que hoy tenemos el agrado de que nos hable sobre su pensamiento en relación al juego y el teatro como propulsores para desarrollar en nuestros estudiantes y en nosotros mismos como docentes o futuros docentes el pensamiento ético, crítico y creativo. O en otras palabras, que nos acerque más a jugar a pensar. Esta actividad es posible gracias al proyecto de financiamiento para la formación inicial docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, en esta instancia de la carrera de Pedagogía en Filosofía. Les recordamos a los participantes que las charlas de hoy serán dos, realizadas en 2 horarios continuados. La primera charla será de 10 de la mañana a 12 del día en hora Chile, la cual lleva por nombre Juego y Filosofía. Luego habrá un break de 30 minutos y como final tenemos la segunda charla realizada de 12:30 a 2:30 de la tarde, hora Chile, la cual lleva por nombre Teatro y Filosofía. Como final quisiera pedir por favor que no enciendan sus micrófonos a lo largo de la exposición por respeto, y en su debido momento la doctora hará una actividad lúdica para la cual les solicitamos unos materiales sencillos por correo, por lo que esperamos su participación desde donde estén asistiendo a la charla. Es de suma importancia que levanten la mano si desean preguntar algo o bien que vayan dejando sus preguntas en el chat. Sin más preámbulo. Bueno, buenos días ahí en Chile, buenas tardes aquí en España, donde vivo yo en Barcelona, y sé que algunas personas que hoy nos asisten son de aquí también. Y primero de todo quiero agradecer muchísimo la invitación de los estudiantes del curso de Pedagogía de la Filosofía. La verdad que me ha movido mucho. Tengo que decir que fue de estas invitaciones que me puso a dar muchas vueltas, a pensarlo mucho, a revisitar casi que toda mi trayectoria, recogiendo cosas para compartir. Entonces fue un proceso para mí de preparación como si fuera así, ¿sabes cómo están los niños y las niñas cuando vienen los reyes o Papá Noel, así con expectación y con ganas? Pues les cuento que el proceso fue ese y por eso quiero agradecer la invitación. También me llamó muchísimo la atención con los años que llevo la existencia del curso de Pedagogía de la Filosofía. Para mí fue como una agua de mayo, porque aquí en España se dice agua de mayo para cuando algo es muy, 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 muy bueno, buenísimo, ¿no? Entonces es eso, yo no sabía de la existencia de esa carrera y la verdad que carrera universitaria, ¿no? Curso universitario. Y me pareció fundamental, así que vengo más que contenta. Con eso ya han visto mi acento. Yo nací en Brasil, vivo en España, hablo un español raro, así que si en algún momento no me entienden, también pueden preguntar, ¿no? Yo vuelvo a hacer. Bueno, tengo una propuesta que todas las preguntas que quieran realizar, que vayan apuntando para los finales de cada bloque, poder dialogar sobre las preguntas, porque como vamos a dinamizar, creo que será mejor, ¿sí? Sí, ¿se puede ser así, Salvador? Vale, muy bien. Creo que ven ahí ya una presentación, ¿verdad? En esa parte de filosofía y juegos,
yo la nombré Pedagogía de la Filosofía Lúdica y el apartado de juegos. Si ven ahí esa palabra filosofía lúdica, es como un logo que fue co-creado a partir de la inspiración y con una criatura de 7 años que se llama Olivia Figueroa. La verdad que su mamá, que viene formándose conmigo hace unos años en filosofía lúdica, ella pues jugaba a pensar con su niña en casa y un día estaban jugando a pensar sobre los nombres y a partir de ahí en algún momento ha querido jugar a pensar sobre el propio nombre de filosofía lúdica. Así que después con la artista plástico Neus Bruguera, ella, la artista, ya fue trabajando a partir de las ideas de la niña. Les recomiendo que entren en mi canal YouTube y vean, conozcan a la niña, vean cómo fue un poquito del proceso, eso duró meses, un proceso bonito de co-creación y de reflexión sobre los conceptos, las palabras y el acto de nombrar, ¿no? Bueno, primero de todo, yo quisiera decir, para que todos llegásemos conscientes, respiren ahí con atención, pongan su cuerpo atento a lo que vamos a hacer, porque a veces llegamos de muchas cosas variadas en nuestra cabeza, que está, que si eso, que si aquello, que centrarnos, poner los 2 pies en el suelo, inspirar, expirar normal, pero consciente, porque eso nos ayuda a estar aquí y ahora. Y ese estar aquí y ahora es muy importante para poder jugar, pensar. Entonces, nuestra charla va a ser como un ritual de nutrición. Yo como brasileña y crecí en Brasil, allí todos comíamos todo a la vez en la mesa. Entonces, cuando llegué en España, me llamó mucho la atención que aquí tienen como un ritual. Primero vienen los entrantes, después el primer plato, después el segundo plato, después viene el postre, después se puede tomar café. Y para mí, ese ritual como extranjera me llamó la atención y yo he querido que esa charla fuera como este ritual, que tuviera partes y que fuera poco a poco, ¿no? Como si fuera nutrirse de ideas. Así que les invito a jugar a nutrirse de las ideas que vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar algunos conceptos claves, algunos ejemplos prácticos, unos micro diálogos, no son ni mini, son micro, y unas actividades diálogos. Vamos a contar con un grupo de estudiantes que ya se prontificaron. No lo vamos a abrir a todas las personas participantes, pero sí a las pocas personas que se propusieron para que puedan ver un poquito de la metodología que implica dialogar, ¿cierto? O sea, que la charla va a ser dinámica. Por eso decía que dejemos las preguntas para el final, porque quizás preguntan antes una cosa que a lo largo de la charla van a poder ver, o con un ejemplo, o porque lo explicamos, o porque lo vivimos, o porque lo jugamos. Entonces, ese señor que aparece ahí es un cocinero aquí catalán. Yo vivo en Cataluña, en la parte de España. Es de aquí, de donde vivo yo. Se llama Ferran Adrià. Yo lo puse ahí porque las fotos de los platos son de él. Y él tiene un concepto de la cocina como arte. O sea, que no es solo que cocina como yo, sino que hace como platos artísticos. Entonces, las fotos que vean serán como de su autoría, ¿sí? Entonces, el entrante, que es una cosa que suele ser así rápida, nuestra entrante tiene primero la idea de que la filosofía lúdica, que ya hablaré un poquito más de ella, que es esa nuestra manera de entender la filosofía en el mundo de la educación, de la infancia y la juventud. Esa filosofía nace de la mirada de la infancia, porque las infancias, y me gusta hablar en plural, porque yo sé que no es lo mismo una infancia que nació en un mundo en guerra, que una infancia que nace en una sociedad en paz, o una infancia que nace en un contexto como el de los talibanes actualmente, o en una favela, o con condiciones económicas variadas, o con condiciones incluso físicas y mentales diferenciadas. Por eso me gusta decir las infancias, porque no hay solo una, ¿no? Son varias. Entonces,
las criaturas que configuran las infancias aportan juego, frescura, rescatan el asombro y el placer de pensar y de aprender. Entonces, esa filosofía lúdica es una filosofía tocada por la infancia, ¿cierto? Por eso, cuando vamos a hablar de juego, lo vamos a hablar porque permitimos que la filosofía, que a veces es tan sisuda, tan pone unas caras así tan cerradas, pues que sea tocado por la sonrisa de las infancias, ¿cierto? Estos dibujos que están ahí fueron realizados por niños y niñas de 5 años de una escuela que es de aquí, de la región de donde vivo en Cataluña, y estaban trabajando la cuestión de nacer, que es uno de los temas que trabajamos. La cuestión de qué es estar embarazada y cómo es eso de nacer. ¿Y por qué puse ese dibujo? Pues porque Hannah Arendt, que es una de las filósofas que fundamenta muchísimo la filosofía lúdica, ella tiene un concepto precioso que es de natividad o natalidad, dependiendo del país, fue traducido de manera diferente, que es el sentido que ella dice que estamos en el mundo porque hemos nacido en él. De aquí a un momento pondré otra cita. Pero ella nos permite pensar que la infancia es el nacimiento de la humanidad. Entonces, cada vez que nace una criatura en el mundo, la humanidad tiene la posibilidad de volver a nacer. Y la filosofía tocada por la infancia igual. Tiene la posibilidad de reinventarse a través de la mirada y de las manos y del pensamiento de las infancias, ¿cierto? Luego, yo sé que han estado ahí con Walter Cohen, él tiene unos conceptos, bueno, maneja el concepto de infancia que me gusta mucho, y él nos recuerda que la infancia opera en un tiempo discontinuo que es siempre presente, con lo cual nos recuerda que somos infantes, ¿no? El niño, la niña que hemos sido, seguimos siendo, está dentro de nosotros, y que también está bien activar. Entonces, essa filosofia lúdica de la qual vamos a estar todo el día de hoy trabajando, es una manera de filosofar desde las infancias. Y es por eso que ela es lúdica, porque la infancia es lúdica. Entonces, esa es la primera aclaración. Y aquí una cita de Hannah Arendt del libro del texto La libertad de ser libres. Y obviamente ese misterioso don humano, la capacidad de empezar algo nuevo, está relacionado con el hecho de que cada uno de nosotros ha venido al mundo como un recién llegado a través del nacimiento. En otras palabras, podemos comenzar algo porque somos comienzos y por ende principiantes. Bueno, ella explora bastante esa idea, pero yo quisiera quedar con eso porque me parece clave. Somos comienzos y podemos comenzar otra manera de hacer pedagogía de la filosofía, otra manera de entender el papel de la filosofía en la vida de la infancia y de la adolescencia, exactamente porque podemos empezar cosas nuevas. Y al mismo tiempo decir que todo lo que voy a mostrar de aquí en adelante nace por el convencimiento de esa idea, por eso que ela está aquí y adentrada. Todos tenemos la capacidad de empezar algo nuevo porque somos comienzos. Nosotros, los profes, y las criaturas y los adolescentes, los jóvenes. Entonces, mi canal YouTube, se ven, sempre está aparecendo aí a mascota da filosofia lúdica, verdade? Ele aparece por aqui e aparece em vários momentos da apresentação. Isso foi a obra de Olivia, de 7 anos, que decidiu que ia criar Filu, que é filosofia lúdica, a mascota, que para ela a filosofia lúdica é como um parque e que jogar a pensar é pura diversión, ¿no? Entonces está aí, les vuelvo a insistir que entrem em meu canal YouTube, que vejam os vídeos onde ven como se criou tudo isso, como pensam os niños. Además, há outros tantos vídeos. Hoje aqui veremos alguns, pero há muitos, incluso de los diálogos. E, por certo, subscrevam em meu canal, que também vai bem. Eu sempre pongo coisas novas. E quem é subscritor tem a informação mais rápido.
Y una de las cosas que estrenamos hoy, y me pareció bonito tener el marco de ese encuentro de Chile para hacerlo, es la lista que tenemos allá que se llama Filoflix. Es como si fuera una Netflix de la filosofía lúdica, ¿vale? Entonces, hoy ya subimos algunos vídeos y ya verán que vamos a subir varios en la línea que ya tenemos canal de filosofía lúdica, pero vamos a subir lo que estamos trabajando de ahora en adelante. Tiene un hilo musical co-creado con Olivia, de 7 años, y la imagen con la artista Neus Bruguera, más Viviane Figueroa y Alberto Rousseau, que son mamá y papá de Olivia, y es una familia creativa que hace filosofía lúdica. Entonces, Salvador nos va a poner de aquí un momentito una parte del manifiesto de la filosofía lúdica, y yo quiero que los que van a participar conmigo del diálogo abran su micrófono, pero que presten mucha atención a las preguntas que hace esa payasa. Borboleta nos va a hablar. Así que puedes ir subiendo, Salvador. Vamos a escuchar, hacer un micro diálogo y a partir de ahí seguimos. Filoflix, jugar a pensar. Y pensar jugando. Hola. Hola a todos y a todas. ¿Estáis por ahí? Difícil saberlo, pero bueno, yo quiero creer que sí. Lo primero me presento. Mi nombre es Borboleta, para los que no me conocen. Sí, en alguna otra ocasión os voy a contar más cosas sobre mí, pero ahora estoy aquí para hablaros de algo muy serio. Sí. A ver, bueno, resulta que yo soy muy curiosa, así, muy preguntona. Siempre estoy por ahí indagando, investigando el porqué de las cosas, el por qué sí, el por qué no, sí. Dicen que tengo alma de filósofa, sí. Bueno, entonces en este afán de búsqueda constante ha llegado a mis manos, a través de Angélica Sátiro, el manifiesto de la filosofía lúdica. Sí, habéis oído bien. He dicho filosofía y luego he dicho lúdica. Sí, entonces, en ese instante, la pregunta llegó, sí, a mi cabeza y a mi corazón. ¿Cómo puede ser que la filosofía sea lúdica? Me entró una curiosidad tremenda. Entonces me leí el manifiesto todito, de arriba abajo, sí, varias veces, sí. Y mientras lo leía, me pasaban cosas. Sí, cosas a nivel emocional. Sí, se me puso la piel de gallina en algún momento. Me emocioné. Sí, mientras pensaba y razonaba, sentía. El sentir y el pensar conectados. Es posible. Todo lo que me ha provocado la lectura de este manifiesto. Por eso os recomiendo que en algún momento os lo leáis con calma, sí. Porque, bueno, es cierto que yo os puedo hacer algún resumen y comentar algunas cuestiones, pero es muy importante ir a las fuentes, sí. Para no creernos todo lo que nos cuentan, porque hay muchas falacias dando vueltas por ahí. Sí, es así. Por eso cuando yo leí en el manifiesto que la filosofía lúdica pone el foco en la estimulación de los procesos de pensar crítica, creativa y éticamente, me dije, ¿será que si pensamos bien, más y mejor, podremos llegar a no confundirnos en estos tiempos que corren? ¿Será que la filosofía lúdica, entre tantas otras cosas, puede ser un antídoto de falacias? Ahí lo dejo. Gracias, Salvador, por pasar el vídeo. A ver, ¿dónde están las personas que van a dialogar? Abran sus micrófonos. Yo quisiera saber qué les pareció ver a la Filo Clown, nuestra payasa de la filosofía lúdica, haciendo esas preguntas. ¿Qué les provocó?
José, Bueno, en mí al menos lo primero que es el concepto de filosofía lúdica. Siempre ahí genera como, oh, filosofía lúdica parece ser a veces quizás un poco contraintuitivo con el pensamiento común que uno tiene de filosofía, como algo más serio quizás, o algo contrario al juego. Entonces, en ese sentido, tuve la misma reacción que la payasa al escuchar el concepto este. sí. O sea que coincidiste con ella, ¿vale? ¿Pasó alguna relación, algo diferente de lo que pasó con José? Arancha sacó su micrófono, a ver. Eh, por mi parte, lo que me llama la atención es que hace mención de que hay muchos distractores alrededor, mucha información, muchas falacias. Y claro, puede que hayan cosas que creemos que estén bien, pero que quizás no lo esté. Y el hecho de pensar mejor o pensar más nos va a ayudar a discernir en el futuro. Y creo que esto es necesario desde la misma infancia hasta ahora que somos adultos, como un trabajo constante, porque todos los días recibimos información nueva. Y lo normal sería como que nos atascáramos, pero pensando bien y pensando mejor, podemos hacer de esta carga algo como más ameno, más pequeño. Y Arancha, tú entonces entiendes que la payasa nos está contando que la filosofía es eso, es un ejercicio de pensar mejor. Sí, Vale. concuerdo Yo vi con que eso. Martín, vale, solo quería entender si era, si estaba reforzando. Gracias. Martín había sacado el micrófono. Sí. Lo que pasa es que el tema de las falacias, de aprender a pensar mejor, sí es una parte y tiene que ver con la propuesta de Emil Lippmann, pero con Salvador me acuerdo hicimos un trabajo sobre un texto suyo, el de personas creativas y no creativas, entonces me parece que la filosofía también tiene este componente de sembrar la creatividad. No solo de sembrar la creatividad ya existe en las y los niños, sino que ayuda a desarrollarla y mantenerla luego. Entonces siento que esa es una tarea importante, aprender a pensar mejor y aprender a pensar creativamente también. ¿Tú crees que pensar creativamente está dentro de pensar mejor o son dos cosas diferentes? Tradicionalmente el pensar mejor siempre se ha visto, según yo, como un pensar correcto, es decir, según estándares y según una lógica determinada. Así que yo creo que el pensar creativo es distinto en el sentido de que nos permite divergencia de opiniones, pero crear distintos caminos para una misma solución. Entonces, en ese sentido es distinto de un pensar mejor tradicionalmente. Pero para mí sí, es un pensar mejor. Vale, pues gracias. Yo les voy a proponer a todos que están aquí con nosotros que piensen en las ideas que José, Martín, Arancha y Borboleta han comentado, ¿cierto? Que tiene que ver con el propio concepto de filosofía lúdica, sobre el papel de la filosofía en ese desarrollo de la capacidad de pensar mejor y sobre lo que acaba de decir Martín, que para él pensar mejor implica también pensar mejor creativamente, que implica también eso. Pues lo pensamos y seguimos pensando en las preguntas de Borboleta, porque ella, como es una payasa preguntona, no para de hacer preguntas. Les invito que vayan a mi canal YouTube y que vean más vídeos de Borboleta, que además van a seguir subiendo. Ven ese pequeño momento de diálogo que hicimos, tiene como objetivo que vean que todo lo que utilizamos dentro de la línea de la filosofía lúdica conlleva un diálogo. Porque entendemos que la hora del diálogo filosófico es la hora de hacer todo el proceso o el procedimental filosófico. Y así que aprendemos a pensar mejor. Entonces, el profesor de filosofía necesita aprender a dominar la dinámica del diálogo. Por eso iremos haciendo microdialoguitos para que vayan viendo la interacción, ¿no? La interacción. ¿Han percibido qué es lo que hice? Yo no conté qué es lo que yo pensaba la filosofía lúdica y ni
lo que yo pensaba sobre la payasa o sus preguntas. Yo devolví las preguntas a quien participaba y luego añadí preguntas. Si han observado bien, el tipo de pregunta que yo hacía provocaba pensamiento en los que estaban contestando. Entonces tenían que volver sobre lo que habían dicho para poder seguir pensando y contestando. Entonces, ese tipo de pregunta son las preguntas que entendemos que son herramientas metodológicas para un profesor o una profesora que quiere jugar a pensar. Y seguimos, vamos más adelante, pero que queden ahí con esa idea. Hay que saber preguntar, ¿cierto? Y hacer preguntas para que sigan pensando. El manifiesto de la filosofía lúdica fue publicado en ese libro que se llama Filosofía Mínima, que salió por la editorial Octaedro aquí de Barcelona. El manifiesto está aquí atrás. Ese es un libro de aforismos filosóficos, de filosofía lúdica. Pero detrás está el manifiesto que yo sí pedí que Salvador les enviara en un PDF, entonces lo van a poder leer. Todo manifiesto es un tipo de texto que también tiene una finalidad política, vamos a decir así. Los manifiestos organizan los movimientos sociales, artísticos, dan unos parámetros, pero son lo contrario de un compendio, de una gran tesis. Son normalmente textos que dan unas pistas, pero que permite la apertura para que las demás personas puedan formar parte del movimiento. Entonces, la filosofía lúdica es un movimiento dentro de Filosofía para Niños y Niñas, que es un proyecto internacional. Tiene un epicentro, tiene 4 puntos cardinales y 7 principios, o sea, que es un manifiesto también lúdico para jugar. Incluso la Borboleta tiene un vídeo muy divertido preguntando sobre eso de la palabra epicentro, pero eso qué es, ¿no? Y que les invito a que después en el canal YouTube, en la lista Filoflix, que puedan ir a mirar la provocación que ella hace sobre reflexiva. Yo sí quisiera decir esto para que entendamos que la filosofía lúdica es jugar a pensar y pensar jugando. Se trata del gusto por el cultivo del pensamiento y del placer de pensar desde el asombro y la maravilla producida por la vida. Nosotros sabemos que actualmente hay un montón de gente que no quiere pensar, que dice, ayer mismo yo soy consultora de un centro cultural y me han dicho, no avisaron que venías, la próxima vez que avisen, porque yo tengo que estar preparada para pensar. Y me hizo reír porque, claro, es como si la gente no pensara para vivir el día a día. Hay gente que piensa que no piensa. Nosotros estamos siempre pensando, pero claro, podemos pensar mejor, que era lo que llamó la atención ahí Martín, ¿no? Y una de las maneras de pensar mejor es creativamente, la otra es críticamente y la otra es éticamente. Son maneras de pensar mejor posible mismos. Y ese manifiesto lo que quiere es cultivar el gusto por pensar mejor críticamente, pensar mejor creativamente, pensar mejor éticamente. Entonces, es una praxis filosófica transformadora que recupera el origen de la palabra filosofía, que es filos y sofía, que es esa amistad por el conocimiento, ese amor a la sabiduría, ¿no? Entonces, rescatar esa vinculación emocional y social que es el carácter social de la filosofía y también emocional, ¿no? Que ya está en su propio nombre, está dentro de su nombre. Entonces es muy curioso cuando la gente dice emoción para un lado, razón para el otro, y la filosofía es una cosa solo racional, con lo cual sin emociones. Pero a ver, la propia palabra ya tiene esa dimensión dentro. Entonces la filosofía lúdica lo que hace es recordar eso y jugar con eso. Y quitar el velo del aburrimiento que andó ocultando el valor de la filosofía como algo interesante para el conocimiento humano. Infelizmente, hay quien piensa que la filosofía es aburrida. Nosotros pensamos que no. Y a partir de ahí, esse movimento tiene 21 años, va conectado a un proyecto editorial que se llama Noria,
que les envié una bibliografía y yo pedí a Salvador que les enviase. Yo hice una, como les comenté, estuve muy estimulada y hice una investigación también, además de la bibliografía, algunas que yo ya uso, les puse más cosas y también está dentro de ahí ese proyecto, Nora, que lleva 21 años de Jugar a Pensar. Todo eso es heredero de lo que Matthew Lipman, que fue mi gran maestro, fue el creador de filosofía para niños, y a Margaret Sharp, que fue su colaboradora. Yo estudié con ellos, yo me formé con ellos en Estados Unidos en los años 80 y 90. Entonces, claro, la filosofía lúdica hereda todo ese conocimiento que tiene y avanza en algunos aspectos, incluido ese de lo lúdico. ¿En qué es diferente ese movimiento? Pues pone foco en las infancias, es desde la infancia. Entonces, no es qué es lo que la filosofía puede hacer por la infancia, no es solo eso, sino también lo que la infancia puede hacer por la filosofía. Es una vía de doble mano, ¿cierto? Por eso que desde la mirada de la infancia, desde lo que la infancia dice, piensa, habla, creamos materiales, acciones, formaciones. Los cuentos que yo escribo parten de mi observación de criaturas reales. Muchas de las preguntas o de las frases de los personajes están, fue porque escuché de niños y niñas, ¿no? Y los veo hablando y estoy atenta a cómo se mueven, a partir de ahí creo la literatura filosófica o un juego o todo un proceso para hacer. El otro foco es que no desistir de la experimentación lúdica como procedimiento filosófico también, ¿cierto? Además de todo, vamos a hablar un poco más de eso de aquí un momento. Y luego lo que Martín también le llamó la atención, vamos muy conectados al tema de la creatividad, ponemos un cierto foco en la dimensión del pensamiento creativo y por eso también jugamos a pensar desde el arte, de los inventos, las descubiertas, la conexión entre ciencia y arte. Hay todo un trabajo ahí de habilidades de pensamiento creativo y todo eso. Además, tenemos otro foco que es con la ciudadanía creativa, que ahí ya es un compromiso con la acción. Porque la otra cosa que suelen decir de la filosofía es que es solo un ejercicio mental, que no conlleva acción. Entonces conectamos el pensamiento con la acción y la dimensión social del pensamiento, ¿no? Un ciudadano solo es buen ciudadano creativo y crítico si piensa bien. Si no piensa bien, actúa mal. Esa es lo que pensamos, ¿no? Dentro de esa línea. Bueno, dicho esto, este proyecto entonces que lleva 21 años, busca desde el inicio del siglo XXI, por eso llevamos 21 años solo de la parte publicada y luego hubo 10 años antes de la investigación sin publicación, o sea, es como algunos de vosotros que tienen 30 años, pues llevamos estos años de estar ahí investigando la filosofía lúdica y ese pensar mejor por sí mismo. Y les cuento que la primera cosa, cuando era profe de adolescentes, de jóvenes, en Brasil, los jóvenes tropicales son muy corporales y no había manera que quisieran la filosofía. Entonces yo pensé, vamos a hacer una filosofía pop con estos jóvenes. Y ahí en los años 90 salió ese libro, Pensando Melhor, que solo salió en portugués. Pero la idea era que fuera como una reflexión a partir de películas, de músicas que ellos escuchaban, de cosas que hacían. Y a partir de ahí, traerlos para la filosofía. Entonces, ese pensar mejor por sí mismo, de la manera como voy a explicar hoy, lleva 21 años, pero lleva mucho más porque los 10 años anteriores lo hacíamos. Hay un trabajo sistematizado en 9 países y ahora entendemos que aquí en Chile empezáis ahí vosotros a sistematizar eso y en Costa Rica también ya hay que empezó a sistematizar. Yo les voy a recomendar que vean un vídeo, pero no lo vamos a ver aquí ahora, ¿vale? Salvador, cambié los planes, pero que vean un vídeo que la artista Neus Bruguera ha estado a partir de una conferencia que he dado,
sobre filosofía lúdica, que también está en vuestra lista de bibliografía. Les recomiendo que vean. Aquella es una conferencia como más teórica, ¿eh? Y entra mucho en lo que yo llamé de abecedario rizomático, como lúdica del pensamiento. Les recomiendo que vean los vídeos, no solo de Neus, que está jugando a dibujar mientras yo voy haciendo la conferencia, sino también la propia conferencia. Y Salvador y Simone, que hacen conmigo un seminario, tienen también un texto que salió publicado en un boletín aquí, Salvador, que también puedes enviar a todos ellos. Este sí que es un texto como más teórico, pero les va a dar como más bases también. Ese era el entrante. Ahora vamos al primer plato, que el primer plato tiene un poco más de alimentación diferente de la introducción del entrante. Entonces, el juego como recurso para filosofar. Nosotros vamos a dividir, el primer plato es el juego como recurso para filosofar y el segundo plato es la propia filosofía como juego. Son dos cosas diferentes que interesan las dos a la pedagogía, ¿cierto? Ese primero, el juego como recurso para filosofar, que lo puse en interrogante, va a tratar el jugar, el juguete, el juego y la ludicidad. La ludicidad une el juego, el jugar y el juguete. Es decir, ¿qué hay de común entre el acto de jugar libremente, jugar con algún juguete o jugar un juego que tiene unas reglas? ¿Qué hay de común ahí? Lo lúdico. Entonces, cuando utilizamos los juegos como recursos para filosofar, o sea, son medios, medios para hacer pedagogía la filosofía, nos interesan las dimensiones muy variadas. El juguete, el juego reglado y el jugar libre, sin reglas, también nos interesa. La experimentación lúdica y a partir de ahí el pensamiento sobre esa experimentación lúdica. Entonces, es lo que quisiera comentar. Vamos a jugar. Todos ahí, por favor, les pedí una hoja y un bolígrafo. Yo no sé cómo se llama bolígrafo en Chile. Es que cada lugar de Latinoamérica dice una cosa, lapicero, plumón, no sé qué. En Chile, bolígrafo, ¿cómo es, Salvador? Bolígrafo o lápiz. Pues o bolígrafo o lápiz y una hoja en blanco. Mira, vamos a jugar a dibujar. Me escuchen, presten atención al enunciado. No lo hagan antes de escucharlo todo, ¿vale? Vamos a dibujar un cuadrado, no ocupando toda la hoja, que aquí es solo para que vean, pero en algún rincón. Y luego van a dibujar varios cuadrados, dividindo cada quadrado em 4 partes iguales. Vamos a dibujar vários quadrados, cada quadrado dividido em 4 partes iguales. ¿Sí? Y les voy a poner nada, segundos para que puedan ya. Quanto mais quadrados divididos em 4 partes iguais, melhor. Se acabó el tiempo. Muéstrenme los que son de
Es que ahora no sé cuántos pueden mostrar o no. Abran el vídeo y muestren los cuadrados que tengáis ahí. Vamos a ver. Vale, gracias. Pues seguimos. Seguimos. Yo quiero que hay una mano digital que podéis levantar así y lo veo. Ven que está ahí como abajo, ¿no? Abajito. Entonces, quien haya dividido el cuadrado así, le pone la manita ahí para que yo vea cuántos. Nadie. Nadie. Vale. Entonces, ¿quién ha dividido así? Ponga la mano para que yo vea. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea que 8, la mayoría, vale. Ahora pongan quién dividió así. Pueden dejar la mano los que 1, 2, 3, 4, menos gente que el otro. ¿Y quién ha hecho en vertical? Es la misma lógica que el horizontal. Dividir en rayas. Levanten la mano. Pongan la manita ahí, por favor. 1, 2. ¿Solo 2? Solo 2, vale. ¿Alguien lo hizo así? Arancha, ¿tú lo hiciste así? Porque tu mano está ahí. No, Arancha, no es ese. Este no Es está parecido. igual. Parecido. Parece, pero no es porque los de los ángulos son más cortos. Acuérdense, eran 4 partes iguales. No era solo 4 partes iguales. Es decir, tiene que tener la misma dimensión. ¿Quién ha hecho así? Levanta la mano. No, nadie. Y así. Tampoco. Me encantan las caras que van poniendo cara de, y se podía hacer eso, y así, o así. Ya la curva, mira, Denise, ¡ah! Venga, y así. No nos ocurrió, ¿verdad? Y yo vi que algunos lo que hicieron fueron que dentro del mismo cuadrado fueron haciendo un montón de cosas. No era cada vez un cuadrado en 4 partes. Son los enunciados. Ese es un juego para que nos hace pensar sobre, primero, cómo escuchamos. Segundo, nuestros prejuicios y estereotipos, porque cuando queremos pensar en algo poco creativo, ¿cuál es la cosa que solemos utilizar? El cuadrado, ¿verdad? Decimos, qué persona más cuadrada, qué cuadriculado hizo ese pensamiento. O sea, en nuestra idea hay un estereotipo de que cuadrado no es nada creativo. Entonces, y luego tenemos la idea de que cuando hay que dividir en 4 partes iguales, eso también solo hay unas maneras de hacer. Entonces, nuestra mente contesta, por eso es que las respuestas han estado en los cuadrados de la primera línea y de la segunda y la tercera no han surgido, aunque Arancha lo pensó, solo no lo logró ali aquel inclinado, porque no estaba igual, pero la idea que ella tenía era esa, ¿verdad, Arancha? Pero a partir de allí es lo que llamamos de maneras divergentes de ver. Y eso tiene que ver con el pensamiento creativo que Martín resaltaba antes. ¿Por qué estamos jugando a eso? Para evidenciar que podemos aprender a pensar mejor de forma creativa. Hasta un cuadrado puede ser dividido de 4 veces en 4 partes iguales de maneras muy diferentes, porque es que todo lo demás no podría. Si hasta el cuadrado puede. Entonces, esta es el primer planteamiento que quiero que tengan en vuestra cabeza cuando estén delante de niños o jóvenes trabajando filosofía. Acuérdense de estos cuadrados. Y recuerden, si hasta el cuadrado yo puedo dividir en 4 partes iguales de maneras inusitadas y diferentes y originales, pues eso que estoy haciendo aquí también. Esa pedagogía de la filosofía, pues también.
Entonces, ese juego era para darnos esa idea. Ahora bien, yo les decía que hay maneras de tratar la propia filosofía como un juego y utilizar juegos para pensar filosóficamente. Entonces, uno de los juegos, yo les he traído porque lo hicimos, se llama Oráculum, ¿eh? Ese juego, el Ministerio de Educación de Guatemala acabó haciéndolo para los jóvenes, es un juego para adolescentes, ese de aquí. Y es un juego de autoconocimiento, pero filosófico. Ele foi criado por 3 filósofos e eu sou uma delas, e logo estão outros 2 que são espanhóis. Este juego é um juego de mesa, com o qual tem regras e também proporciona o diálogo, lo que tem um material, tem um tablero, ou seja que é um juego de mesa para jogar de diferentes maneiras. Esse tablero tem aí los apartados de ámbitos filosóficos, la realidad, que la pregunta es qué es real y qué no, la identidad, que la pregunta clave es quién soy yo, el conocimiento, que es cómo sabemos y aprendemos, la comunidad, cómo convivir. Y luego, en estos apartados, que son estos colores, están también los círculos, que son los niveles de profundidad. Partimos de las sensaciones, pasamos por las percepciones, los razonamientos y llegamos a las intuiciones. Y eso está inspirado en Platón, en la manera platónica de realizar reflexión filosófica, ¿vale? Bueno, este juego, su modo de jugar representa la vida vivida filosóficamente. Entonces, el objetivo es que cada uno cuando va a jugar se pone ahí como, vale, yo puedo vivir mi vida filosóficamente. Eso tiene que ver con otro filósofo que se llama Hadot, yo les puse en la bibliografía, que él entiende la filosofía como un modo de vida, y nosotros también. Y por lo tanto, en ese caso es un modo de vida lúdico, jugando. Entonces, vais a decirme ahí una inquietud, una pregunta que tengan, porque eso es lo que dispara el juego. Los que van a participar ahí conmigo, piensen una pregunta, unos dos personas, y yo aquí no vamos a jugar porque ese juego dura mucho, pero sí voy a leer una carta del laboratorio filosófico y una carta de la Casa de Sabios, que son citas. Y ahí vosotros siguen reflexionando. Pero en el juego hay esa pregunta, después de esa pregunta hay acciones y algunas son corporales, algunas son no solo de pensar, sino de hacer. Hay las citas y hay un mandato, o sea que en algún momento el azar entra y cuando entra ocurre algo inesperado, como en la vida misma. Y luego, ¿qué puedes hacer filosóficamente frente al inesperado? Y entonces ese juego es muy interesante, es un juego para jugar durante bastante tiempo. Yo aquí no les voy a explicar el juego entero, pero hay diferentes tipos de movimiento, hay un diario, quien juega apunta su pregunta, va anotando todo lo que va surgiendo ahí. Se puede jugar en grupos de 4 o 5 personas, individualmente, en grupo clase. Y es un juego, aquí les estoy poniendo fotos de formación de profesorado, que estuvimos jugando ese juego, y, por ejemplo, aquí con jóvenes, adolescentes que estuvimos jugando, y como ven, se levantan, hacen cosas, o sea que no es un juego solo de estar hablando, ¿no? Pero también es un juego que conlleva diálogo. Aquí es otro movimiento de formación de profesores, aquí con otro grupo de adolescentes que ven que jugamos en ambientes muy diferentes, desde espacios más informales hasta espacios más formales, como es una escuela o un lugar de formación. Nosotros trabajamos varias habilidades de pensamiento, pero principalmente el razonamiento analógico y la capacidad de interpretar, ¿cierto? Entendiendo ahí que
la interpretación es una labor filosófica muy importante, ¿no? Seguramente ya estudiaron bastante sobre los filósofos de la interpretación y etcétera. Y hay quien diga que la gran labor de la filosofía no es tanto reflexionar, sino interpretar, pero bueno, ese es tema para otras conversaciones. Y lo que vamos a hacer es una pequeña experiencia. ¿Quién va a contarme alguna pregunta que tiene? Y el azar me va a conducir a un laboratorio, o sea, una cosa para hacer y a una cita. ¿Quién me va a contar una pregunta que tiene? A ver. Cualquiera, ¿eh? Ay, ningún micrófono se abrió. Ay, les dio cosa. Venga, Salvador, pues entonces tú. Te voy a adjudicar a hacer alguna pregunta. Una pregunta que me inquiete. Sí. Em, Y que tenga que ver con posibilidades de conocimiento y autoconocimiento. em, uy, está interesante. ¿Qué es la felicidad? ¿Podría ser una pregunta así de amplia o más acotada? Vale. ¿Qué es la felicidad? Vamos a ver. Vamos a ver qué sale para que hagas analogías e interpretes. Y ahí voy a pedir que Daniel, Arancha, José, Martín y no sé dónde fue para Felipe, que andaba por ahí, Simone, que también puedan opinar, ¿vale? A ver, la pregunta que es felicidad. Y yo voy a sacar una cosa al azar, ¿vale? A ver qué te sale. Hay una actividad que se llama ¿de qué se trata? Busca en secreto un objeto y mételo en una caja. Ofrécelo a tus compañeros y estos deberán averiguar de qué se trata sin abrirla. Cada uno puede hacerte preguntas para ver si descubre. Vale. Daniela, Arancha, José, Martín. La pregunta de él es ¿qué es la felicidad? Y sale un juego que es un objeto secreto que solo él sabe, pero que los demás pueden intentar adivinar. ¿Qué eso tiene que ver con la felicidad? ¿Tendría algo que ver? Puede ser la Arancha, felicidad vista desde lo material, como de lo que se puede usar, ¿cómo? algo más, algo concreto que acerca hacia la felicidad, eh, como un objeto, algo que se puede usar, que se puede romper, que se puede acabar. O sea que tú crees que puede existir un objeto que se acerca a la felicidad y puede ser un símbolo de esa felicidad, ¿es eso? Vale. Sí. Bueno, Salvador quiere hablar porque abrió el Sí, micrófono. sí, se me ocurre algo que no puedo meter en una caja a menos de que sea muy grande. Porque a mí no es algo que yo posea, sino que puedo utilizar, que me lleva a la felicidad, que es como un vehículo de la felicidad, que es mi guitarra. Lo tengo ahí, tendría que ponerla en una funda. Y eso más que ser mi felicidad, me conduce hacia la felicidad, en todo el trayecto mientras toco la guitarra, una cosa así. Ah, pues, y a partir de aquí podríamos decir, mira, si a partir de lo que Salvador dijo, existen entonces objetos que nos conducen a la felicidad. ¿Cuál es la relación con lo que dijo Arancha? ¿Cuál es la relación de la felicidad con los objetos? ¿Será que la felicidad está en los objetos? Y yo cuando quiero saber qué es la felicidad, necesariamente hay que pensar en objetos o no. A partir de aquí poderíamos hacer toda una reflexión si estuviéramos jugando más tiempo. ¿Me entienden? Todos iríamos jugar eso de algo tapado y a partir de ahí seguiríamos la conversación. Ahora vamos a ver una cita. Vamos a ver una cita para qué es la felicidad. Hay 4 citas porque siempre depende del nivel que salió. Yo te voy a pedir que elija. Hay Ramón y Cajal, que es un español, Amiel, que es un suizo, y hay 2 de Cicerón. Ya conozco a Cicerón, así que Ramón Cajal se llama. Sí.
Ya, él. Sin cierta imodestia, o dígase confianza excesiva en las propias fuerzas, nadie acomete empresas de importancia. Sin cierta imodestia, o dígase confianza excesiva en las propias fuerzas, nadie acomete empresas de importancia. ¿Qué será que eso tiene que ver con la felicidad, Martín? Martín se puso ahí así. ¿Qué será? ¿Esa confianza excesiva en las propias fuerzas? ¿Qué será que eso tiene que ver con felicidad? Yo creo que hartas veces dejamos de hacer cosas o nos perdemos de experiencias por el hecho mismo de la falta de confianza en uno mismo. No sé, pues puede pasar que me están invitando a subir un cerro, por ejemplo, a subir una montaña y tengo miedo porque, no sé, pues dura 3 horas la subida y no sé si estoy en condiciones físicas, por ejemplo. Pero resulta que uno va finalmente y descubre una conexión con la naturaleza en el hecho mismo del caminar, digamos, que nos abre nuevos espectros de felicidad que uno no conocía, porque son felicidades distintas o con objetos distintos, digamos. Así que sí, me hace mucho sentido que hay que tener cierta confianza en uno mismo porque eso me permite acceder a cierta experiencia que de otra manera me perdería. Así lo veo, ¿no? Vale. Gracias, Martín. Si estuviéramos jugando en el aula, yo seguiría preguntando. ¿Alguien piensa lo contrario de Martín? ¿Qué conexión hay entre lo que Martín dijo y Arantxa dijo, Daniela pensó, Salvador comentó, y a partir de ahí seguiríamos jugando, ¿cierto? Entonces, podemos inventar juegos que provoquen ese tipo de reflexión. Ahora yo les voy a mostrar otro. Qué pena que no vamos a jugarlo, pero están basados en los sólidos platónicos. No es que me encante Platón especialmente, es casualidad que, que ocurra eso. Son los 5 sólidos platónicos y son juegos de crear. Son juegos que creamos a partir de lo que está ahí. Tenemos una personaje creada con la Neus Bruguera, que es una artista plástica, y esa aceituna creativa ya tenemos en el canal YouTube. Miren, porque hay un montón de cosas que hicimos con niños y niñas jugando y qué es lo que se creó a partir de ahí y sobre qué se pensó. Incluso, para que tengan una idea, yo voy a jugar aquí. Para que tengan una idea. Aquí sale, por ejemplo, varita fantástica. Tienen que crear algo conectando varita fantástica, fuerza sobrehumana, cuidado de sí. ¿Quién puede crear algo con una varita fantástica, con una fuerza sobrehumana y cuidado de sí? Puede inventar algo ahí rapidito. El tema filosófico es cuidar de sí, que es un tema de Foucault. Cuidar de sí. Tenéis que inventar algo como una varita mágica que tiene que ver con fuerza sobrehumana y cuidar de sí. ¿Alguien abrió el audio? ¿Fue Simone? No. Soledad Hernández está con el audio abierto. Daniela, ¿quieres hablar? ¡Ay, se cortaron! Pues les dejo aquí, Martín. Abre el audio y explícanos, Martín. ¿Qué es lo que has inventado a partir de ahí? Es muy literal, pero es como una persona mirándose al espejo y Sí. no sé, pues, lanza un hechizo con su varita mágica y se convierte... no es explícito en alguien más musculoso, sino... Estaba leyendo Zaratustra hace poco, entonces sería como en un cierto tipo de superhombre, una cosa así. Superhombre, pero ¿y el cuidado de sí dónde está? En eso, o sea, Nietzsche, por En, ejemplo, decía que el último hombre es quien se desprecia a sí mismo, porque al despreciarse a sí mismo está buscando mejorar. ¿Se dan cuenta? sí, A sí. eso me refiero. O sea que es el superhombre nietzscheano. Claro, claro. Vale, perfecto. Pues muy bien. Pues ese juego se juega
jugando los dados. Estas imágenes que están ahí, es que les invito a que vean los vídeos, porque principalmente Pablo, Olivia y Alexia han estado jugando de forma continuada. Son criaturas de 7, 8 y 9 años y inventaron todo tipo de cosas, y además hay un vídeo que tiene una conversación súper interesante sobre qué es una idea, que es un tema filosófico. Entonces, este juego de la aceituna tiene los soldos platónicos, es un juego reglado que tiene superpoderes, acciones, elementos mágicos, y uno va jugando de diversas maneras. Hay una manera de leer los dados, hay varias posibilidades de jugar a ese juego. Y lo más importante es divertirse, ¿no? O sea, experimentar lúdicamente la risa, el placer de jugar, pensar, que es lo que queremos hacer aquí. Hasta ahora, ¿qué es lo que estábamos tratando? Jugar a pensar utilizando juegos reglados para jugar filosóficamente. Yo les conté juegos que inventamos, que yo también inventé el juego de la aceituna junto con ellos ahí en una creación, las criaturas, pero todos estos juegos están pensados para filosofar, ¿cierto? Pero luego yo les puse en la bibliografía o vídeos, textos de gente que trabaja con juegos que ya existen, que son juegos de mesa, juegos de tablero, pero que pueden filosofar a partir de un juego común y corriente. También está esa posibilidad, ¿cierto? Ahora, la otra posibilidad es creando un juguete, y creando un juguete, por eso voy a pedir que los que crearon muestren lo que han creado y con poder de síntesis nos cuenten cómo lo han hecho. Daniela, Arancha. A ver, Daniela, abre el micrófono y dice cómo lo creaste. Era Daniela, Arancha, ¿quién más que lo hizo? Es que ahora no me acuerdo. Martín. Para crear este juguete, primero busqué una caja de cereal y Sí. con ese cartón hice aquí el manguito. Luego, por suerte, tenía papel volantín y lo pegué en estas 3 solapas. Y Sí. escogí estos colores porque son mis colores favoritos. ¿Y cómo juegas con ese juguete? Lo doy vueltas porque me gusta mucho cómo suena el papel. Vale, muy bien. Ok, gracias. Vamos a ver, tenemos a Arancha, José Burgos y Martín que también hicieron el juguete. A ver, José, muestra el tuyo que está como muy potentón. Quien quiera ver, ponga en hablante para poder ver en grande quiénes están jugando, ¿vale? Ahora sería José. Daniela, gracias. José, tienes que abrir el micrófono para que te veamos como hablante. Bueno, yo lo hice de una forma muy similar a Daniela. Tenía en mi casa papel volantín Pero muéstranos. y uní los colores, tenía azul, rojo y amarillo. Lo uní igual con un cartoncito, y los fui uniendo y lo hice bien largos para poder jugar, para que el movimiento sea más bonito. ¿Y cómo Estéticamente juegas? más bonito. ¿Y cómo juegas? Hago como gimnasia artística. Ah, muy bien, sí. Dando saltitos y moviendo los colores. Claro, Vale. por la casa, bailando. Gracias, José. A ver, Arancha, vamos a ver el tuyo. Yo esto lo saqué de una caja de torta porque no sabía cómo hacer Sí, un mango. Y bueno, corcheteé las 3 sí, partes y corcheteé la parte baja con las tiritas que quedaron como de medio metro. Y sí. claro, al igual que Daniela y José, como para ir corriendo y que esté el movimiento como que fluya, pero igual como que después Ajá. pensé, porque lo colgué en una puerta para que no se rompiera, pero como que igual puede servir como para jugar, como si uno tuviera pelo, como un tipo de peluca, como, porque claro, como es alto y se puede colgar, uno puede, no sé, quizás pasar por abajo. Dani había dicho que era como una cola de pez. Entonces a mí igual me recordó como lo mismo, como que tiene... Sí. Salvador dijo que parece un cohete, ¿no, Salvador?
Gracias, Arancha. Martín, ¿cómo es el tuyo? Vamos a ver. Cohete a chorro, dijo José Burgos. Bueno, Martín, sí, ¿cómo es el tuyo? el mío me acordé cuando era chico que mi papá siempre ha sido bueno para las manualidades. Entonces él nos hacía los trabajos de arte o cosas así. Me acuerdo que siempre nos hacía avioncitos de papel para que nosotros jugáramos en el patio. Sí, Entonces dije, qué mejor que hacer un avión de papel que tenga esto sí. que es como lo de los aviones a chorro, ya, pero que tiene un mensaje que tiene que ver mucho con lo que puso Fabiola en el chat. Muéstranos para que veamos. Bueno, el Eso. mensaje es este. Dice sembrar el amor a la vida. Porque eso es lo que busca el chorro de este cohete, que es azul. Bueno, azul se asocia con el sentimiento de la tristeza, pero es más que nada para que sea como contradictorio. Quiero sembrar el amor a la vida a través de que la gente esté pensando otra cosa. Bien, que se camufle como tristeza, pero que en realidad sea amor a la vida y que eso es lo que vayan aprendiendo, como para combatir la tristeza. La gente dice, oye, quiero estar más triste, me trago esto, y no es tristeza, sino amor por la vida. Y lo juego así, lanzándolo. Voy a ver si se puede, si vuela algo. A ver, lánzalo, a ver si lo vemos. Bueno, lo vimos. Ahí se ve algo. Bueno, juega totalmente diferente de los demás, ¿no? Bueno, muchas gracias, Martín. Yo les voy a contar a todos los demás que están aquí. Yo pedí que hicieran un juguete y no expliqué cómo. Aquí en esa foto que ven aquí, eso es un juguete que lo tengo aquí, que de aquí a un momento les voy a explicar. Se llama Barangandão Arco-Íris. Es un juguete popular que se hace con los niños y niñas para jugar. Y aquí es una aula en Mallorca, aquí en España, que estábamos jugando a hacer el barangandão. Pero para esos 4 yo no conté nada. Yo envié una foto que era esta, que los niños estaban ahí jugando y les comenté, tendrán que inferir a partir de ver a los niños y niñas jugando, tendrán que inferir cómo hacer el juguete. Entonces, me acuerdo que incluso Salvador me volvió a preguntar, ¿podrías explicar otra vez eso? Porque yo no conté cómo hacer ni qué hacer. De hecho, el objetivo, no hacemos eso siempre así, pero esa es una de las maneras de jugar a pensar. Mostramos algo que está acabado y pedimos que infiran el proceso. Inferir es una habilidad de razonamiento y tiene que ver con un modo lógico de funcionar. As lógicas indutivas manejam inferências perceptivas, inferências de vários tipos. Então, nesse caso, era para estimular essa habilidade de pensamento de inferir. Não contei como fazer, só mostrei uns niños jogando. Tenían que, a partir de ahí, ingeniarse para inferir el cómo. Mira, ese juguete es muy sencillo de hacer. ¿Cómo le llamáis ese papel Pinocho ahí? Porque han dicho otro nombre. ¿Papel qué? Volantín. Volantín. Pues mira, aquí de varios colores y se hace como un tubo, normalmente de papel periódico viejo, es como de reciclaje. Aquí se ata un hilo en las tiras de papel volantín, se mete por el tubo. Cuanto más pesado está esa parte, más va a girar y poder hacer gimnasia artística, como decía, era Jorge, ¿no? Que dijo eso. O más va a ir más lejos, como dijo Martín, o más va a poder volar, como las chicas también comentaron que querían hacer. Entonces, ese tipo de juguete utilizamos para jugar a pensar. Una de las maneras es así, para niños y niñas que ya tienen coordinación motora, que ya pueden inferir. Los muy chiquitos no, les ayudamos porque hasta cortar es difícil para los niños que son muy pequeños. Ahora, a partir de aquí, jugamos uno con el juguete del otro, entonces vamos a comparar, vamos a contrastar,
vamos estabelecer semelhanças e diferenças, e tudo isso são actos mentais, são habilidades de pensamento, que daqui a um momento vai falar um pouco mais quando entendemos o próprio acto de filosofar como um jogo. Quando entendemos o próprio acto de filosofar como um jogo, manejamos o caráter procedimental, es decir, que ocorre no pensamento mientras estás com o juguete. Então, aqui, esse jugar a pensar, nenhum de estos é um jugar livre. Esse juguete está aí para trabalhar essas habilidades, mas, a la vez, não deixa de ser divertido para quem está jugando, que é o que vemos aqui, por exemplo. São várias imagens, algumas de México, outras de Espanha, várias partes de Espanha, a gente jugando com o juguete que ha criado. Esse juguete dá muito de si, además é sencillo, é fácil, se pode fazer com material reciclado, há muitas maneiras de fazer, e é uma das coisas que podemos fazer pedagogicamente para trabalhar a filosofia, certo? Trabajar la dimensión procedimental de la filosofía, los aspectos de las habilidades de pensamiento. Y igual que ese es un juguete tradicional brasileño, seguramente ahí en Chile hay unos cuantos juguetes que podéis hacer junto con los niños y niñas, principalmente en estos tiempos que estamos de que todo es comprar y tirar, consumismo, juguetes de plástico, de petróleo. Mais que nada, recuperar isso que se pode fazer e jogar com elementos da natureza. Aqui, que é o que estamos trabalhando? Flexibilidade do pensamento criativo, critério do pensamento crítico, sensibilidade do pensamento ético. Então, jogar a pensar com juguetes, trabalhando pensamento crítico, criativo e ético à la vez. E essa flexibilidade genera prazer. Esse critério pode generar reciprocidade de critério quando dialogado em comunidade. E essa sensibilidade ética genera também a frescura que tem na infância jugando. E quando hacemos isso em coletivo, estamos trabalhando a comunidade de diálogo, que se convierte em uma comunidade de vínculos, algo fundamental desde a perspectiva ética, e luego também manejamos a inteligência coletiva. Porque a partir de aí estamos vendo como que hicieron o juguete, que é o que han inferido, descobrem que inferiram de maneiras diferentes, que foi o que hicimos agora. Por exemplo, Arantxa hizo de uma maneira totalmente diferente de José, que hizo diferente de Martín, que hizo diferente de me desapareceu tu nome e agora se me foi, não posso dizer-te. Se me foi tu nome... Daniela. Não parece que... Daniela, isso. E com isso, estamos reforçando o aprender o modo de pensar do outro. Porque uma das coisas que Lippmann trabalhou, basado em Vygotsky, que é um psicólogo socio-interacionista, que trabalha com a formação social da mente, ele legou em seus estudos, legou à conclusão que a mente se forma socialmente e que quando lo hacemos, incorporamos os modos de pensar de los demás. Lippmann, basado en esa maneira de entender, dijo que a comunidade de investigação, a comunidade de indagação filosófica, a comunidade de diálogo favorece que se incorpore as outras maneiras de pensar de los demás. E com isto, ao fazer isto jugando, essa incorporação de los modos de pensar se dá de maneira natural, no sentido que se dá jugando e acaba entrando nos processos de pensamento. Bueno, vamos a ver. Então, para facilitar uma comunidade de diálogo, utilizando juguetes e jogos e o que decíamos antes, o próprio jugar, há uns recursos internos, la profe, tiene que hacer una escucha atenta, acoger todas las ideas. Yo, por ejemplo, no he dicho a ninguno, no, ese juguete está mal, no era así, tenías que haber hecho de... No, acoges, todo vale, todo es interesante, porque el enunciado fue abierto también. Con eso praticamos el juicio diferido. Sabemos cuándo juzgar y cuándo suspender el juicio.
praticar la epoge o la epoque. En algunos momentos nos interesa muchísimo no juzgar para poder abrir el pensamiento y luego solo juzgar a la hora de aplicar los criterios del pensamiento crítico. Hacer esas preguntas abiertas para generar reflexión y flujo de ideas y fomentar turnos de palabras, participación, que aquí no estamos haciendo grandes diálogos, pero sí, cuando hacemos con tiempo, vamos poco a poco utilizando reglas del juego dialógico, que también es un juego, jugar a dialogar. Entonces, hay unas reglas que planteamos entre todos para poder realizarlo. Eso es el opuesto de lo que normalmente son las clases de filosofía. Cuando se explica un tema, se pide para repetir, se advierte que hay que repetirlo bien porque va a caer en un examen. Y si no sale bien, estás punido en un examen porque no lo has repetido bien. Infelizmente, todavía hay ese camino en la educación, no solo la filosofía. Entonces, lo que estamos hablando aquí es lo contrario de eso. Estamos hablando desde una lógica que llamamos aquí ahora, como estamos nutriéndonos de dieta creativa en el aula. O sea, estamos rompiendo ese esquema de explicarlo todo, de querer que nos devuelvan igual, sino que estamos favoreciendo la descubierta, estamos favoreciendo la interpretación, el razonamiento, el estímulo para pensar de forma rompedora. Por eso también es pensamiento creativo. Antes de entrar en el segundo plato, yo quisiera proponer que estiraran los brazos arriba, 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 como yo. Estira, estira. Ahora adelante. Estira, estira, estira. Pueden hacer ruidito como yo. Así, para atrás. Hombros para atrás. Hombros para adelante. Y aprieta, 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 suelta. Aprieta, 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 suelta. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Vale. ¿Podemos ir para el segundo plato? ¿Sí? Venga. Segundo plato es la filosofía como juego. Aquí entra lo que les comenté de que trabajamos con la dimensión procedimental de la filosofía. Nos interesa cómo pensaron los filósofos para llegar al conocimiento filosófico. Y ese cómo tiene que ver con procedimientos y con actos mentales que nosotros llamamos de habilidades de pensamiento. Por isso, jugamos a investigar, os filósofos investigam, jugamos a interpretar, os filósofos interpretam, jugamos a racionar, os filósofos razonam, jugamos a imaginar, porque não todos, mas uma boa parte dos filósofos também imaginam, ¿no? Hay unos cuantos ahí como Bachelard que tienen toda una filosofía de la imaginación y todo un trabajo aquí. Entonces, si por un lado antes hablábamos del juego, el juguete y el jugar como recursos para filosofar, ahora vamos a hablar del pensamiento como juego y de la filosofía como juego. Ese ejemplo que hicimos con ese juguete ya entraba en esa dimensión. Por eso hablé de inferir y de algunas habilidades de pensamiento. Nosotros, cuando trabajamos esto, entendemos el acto pedagógico como un acto amoroso, que es lo que Paulo Freire, el gran pedagogo y filósofo de la educación, también lo entiende, y unimos emoción, pensamiento y acción. Estas imágenes que están ahí son todas de niños y niñas trabajando con el proyecto Noria, con la filosofía lúdica, jugando a pensar. En la primera imagen vemos dentro del aula, pero uno ahí haciendo un gesto y los demás haciendo otros gestos porque estaban trabajando algún tema que iba por allí, ¿no? Luego, trabajando, jugando, dibujando, pero también fuera en la parte de la naturaleza. Aquí, la primera cosa que tenemos presente, que a la hora del teatro volveremos a ese tema, es cómo los cuerpos aprenden en nuestras escuelas.
Estas imágenes ahí son fotografías de un archivo español de niños y niñas jugando en los años 40 en la calle. Pero además de las imágenes, yo quisiera que me contaran respuestas posibles para esa pregunta. ¿Cómo los cuerpos aprenden en nuestra escuela? En general, piensen en vuestra experiencia, en lo que viven. Por la repetición, ¿Quién habló? Ah, yo. José, y Fabiola levantó la mano también. José, estás diciendo con la repetición, los cuerpos repiten, pero yo estoy preguntando por los cuerpos. ¿Cómo están los cuerpos en el aula? Normalmente. Quietos. Quietos, dijo Daniela. Fabiola, que levantó la mano. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te Ya. escuchamos. Un poco como lo que estaba diciendo Daniela, que finalmente todo el mundo en la sala de clases está sentado y no se mueve, y la persona que se empieza a mover o a hablar mucho quizás, al tiro llega la profesora, el profesor a decirle, no, cállate, no, tranquilo, tranquilo, te vamos a castigar. En el aula se limita mucho el hecho de poder jugar finalmente, y eso cuando uno es muy pequeño hace daño a veces, porque uno quiere estar jugando, aprendiendo a través del movimiento. Y, y en casi todas las escuelas la forma de aprender tiene que ser tranquilos, sentados. Vale, pues gracias Fabiola, gracias Daniela, gracias José. Los cuerpos normalmente están domesticados, ¿verdad? Que es lo que dijo Fabiola cuando dijo, y si no están quietos, son punidos, ¿no? Entonces hay un proceso de domesticación del cuerpo y por lo tanto, en ese sentido, quita posibilidades perceptivas. ¿Quién leyó la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty? O que trabaja más a fondo todo el tema de la percepción, sabe que lo peor que puede pasar con alguien es domesticar su cuerpo, porque es como limitar su capacidad de aprender. Entonces, lo que queremos desde filosofía lúdica, pues es esta experimentación, y es lo que hacemos, lo queremos y llevamos 21 años haciéndolo, ¿no? Ayudar a crear el clima adecuado, porque claro, nuestro objetivo no es que esté todo el tiempo caótico. A la hora de dialogar, las reglas del diálogo filosófico es una escucha mientras el otro habla, porque si están todos gritando, tampoco vamos a escuchar nada. Pero sí hay momentos de jugar y hacer mucha movida y hay momentos de estar tranquilos, de escuchar y hablar. Entonces, una cosa no es el contrario de la otra, ¿cierto? Lo que sí nos interesa es dar la vuelta también a lo que normalmente la escuela prioriza. Además de domesticar los cuerpos, normalmente las escuelas están más centradas en los resultados, el contenido, las evidencias, las notas, que cuantificar qué es lo que aprendió o no aprendió. Y sabemos hoy por hoy que mucha gente joven aprende más fuera de la escuela que dentro de ella, porque hoy información hay de todo tipo por todos los lados. Lo que no hay por todos los lados es saber pensar mejor. Pensar con criterio, pensar creativamente, pensar éticamente. Y eso es lo que podemos hacer nosotros de la pedagogía y la filosofía. Y para eso tenemos que dar la vuelta a la tortilla, que es una expresión muy española, no sé si ahí en Chile lo usan, cuando hacen la tortilla española, que es una tortilla sin gorda de patatas, tienen que dar la vuelta. Y si no lo hacen bien, la tortilla se destroza toda. Entonces tenemos que saber dar la vuelta bien dada. Entonces, aquí, profesoras y profesores, nosotros tenemos que
trabajar nuestra atención creativa durante el proceso de aprender de nuestros niños y niñas y jóvenes, tener foco en su persona. Y eso implica que es desde su cuerpo, no un cuerpo domesticado, sino que un cuerpo que va a estar trabajando sus sensaciones, percepciones, emociones, interacciones con el espacio, con el cuerpo del otro, con los objetos, con los juguetes, con los juegos, ¿cierto? Y con las propias ideas. Nosotros entendemos que así trabajamos un modo de ser que es creativo, que es lo que llamamos etos creativo. Y nosotros, profes y profes, para trabajar con juego y el cuerpo en movimiento dentro del aula, tenemos que aprender a tener esa triple atención. A la vez que estamos atentos a nosotros mismos, atentos al ambiente, atentos a la relación que cada niño establece uno con el otro y atentos a la interrelación del grupo como grupo. Entonces, ¿por qué mucha gente no hace eso? Porque, claro, no aprendió a hacer esa atención pedagógica para poder jugar a pensar. Por eso explica todo, todos callados, y ahora devuélvame lo que acabo de explicar. Hagan un examen, escriban lo que di. ¿Qué es lo que he dicho? Devuélveme, ¿no? Porque es más complejo, digamos, tratar de poner ese jugar a pensar y cultivar esa triple atención, porque cambia la postura para los niños y niñas y cambia mucho la nuestra también. Entonces, cuando cambiamos eso, cuando jugamos a pensar en el aula, el ambiente se transforma en un ambiente polifónico. Escuchamos todas las voces, no solo la voz del profesor, de la profesora. El aula se transforma nesse espaço e a escola se convierte em um lugar para co-crear, investigar e ter ação participativa. E claro que essa escola não é nada aburrida, e menos todavia essa filosofia. A filosofia que é vivida assim é viva, dinâmica. E aqui estão algumas cenas, por exemplo, de alguns niños e niñas com a Mariquita Juanita, que é um de meus personagens de cuento, e aí estão jogando a verse no agua, em papéis plata, em las gafas, que têm gafas de espejo, e estão dialogando sobre como são e como é o outro. Dialogam com a obra de arte que há aí, Caravaggio, pero como ven os cuerpos, eu lo que quero que observen os cuerpos aqui. São niños e niñas de 3 añitos, ¿vale? Como estão os cuerpos? Moviendo, tocando, interactuando. Observen as miradas, como mira o outro em algum momento, como é que está mirando participante. Então, isso que nos interesa en el jugar a pensar. Aquí es otra escena con el cuento que yo quisiera que vieran cómo están los cuerpos. A la hora de jugar, a veces se amontonan, después salen y vuelven a sentar en rueda para dialogar y aprender a estar en silencio, que también es importante el silencio y la tranquilidad. Pero yo quisiera que se fijaran en las caritas que ponen en la foto debajo de los peces. Mira las caras de la niña y el niño para el niño que está en medio. Están intrigados. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que él está descubriendo? ¿Qué es lo que está mirando? Entonces ahí entramos en aquello que decía Vygotsky Lippmann, de esa formación social de la mente, que ese jugar a pensar en comunidades de diálogo genera ese tipo de desarrollo. Y ahora quisiera que observaran también otra vez los cuerpos ahí. Los cuerpos están pintados, se están moviendo, están tocando, están siendo tocados y están en distintas posiciones, en grupo, en colectivo, en círculo e individualmente. Entonces, nuestro trabajo con el pensamiento y el lenguaje y ese jugar a pensar, a traducir varios lenguajes. Entonces, la filosofía lúdica es una filosofía que trabaja con el lenguaje oral, lenguaje escrito, pero también lenguaje gestual, lenguaje visual y plástico, lenguaje musical, ¿cierto? Y hacemos traducción entre los lenguajes para trabajar los temas y los conceptos.
porque entre otras cosas, pues queremos que los niños y niñas puedan generar nuevas, más y mejores ideas, que sean ideas con valor. Y ahí está, otra vez, estos de ahí son de una escuela de Galicia, jugando a pensar con la mariquita Juanita. Incluso tiene una mariquita gigantesca. ¿Cómo llamáis mariquita ahí en Chile? ¿Es mariquita? El Chinita, animal ese. ¿Ah? ¿Chinita? chinita. Chinita. Bueno, tiene una chinita gigante, como ven, a partir de ahí, esa chinita les organiza también para jugar a pensar. Entonces, hay varios ejemplos de eso. Juegan sobre sus derechos, juegan creando un jardín. Hay un proyecto precioso que les invito a que miren en el Facebook del Jardín de Juanita. Pueden entrar ahí, verán un montón de niños de varios países que juegan con ética y estética ambiental y criando un jardín, y a partir de interactuar con la naturaleza. Aquí hay unas cuantas imágenes de todo lo que hacen, no me da tiempo a explicar todo. Yo tomé la decisión de que vieran muchas posibilidades, para que vean que hay mucho hecho, hay demasiado camino, no es difícil, solo es diferente, quizás de aquello que estamos acostumbrados, ¿cierto? Entonces, jugamos a pensar, por ejemplo, con el arte, co-creando. Estos niños y niñas aquí están con la artista Charo Belda, crearon un mapa textil. Eles han hecho todo, las pinturas, las cosas, todo del camino del jardín de Juanita y todo con lo que habían plantado. Entonces hay un nivel de jugar a pensar bastante diferente. Aquí en México, después del terremoto que hubo allí, han recuperado su jardín de Juanita. En Ciudad Juárez trabajan jardín de Juanita junto con cuestión de género, porque allí matan muchas mujeres, el feminicidio es altísimo, entonces trabajan a partir de eso también. O sea, que ese trabajo de jugar a pensar aquí implica en trabajar esse pensar ético, esse pensar crítico, esse pensar criativo, de la mano de estar jugando, nesse caso, com a natureza e trabalhando a ética estética ambiental. El jugar a pensar está entre a habitação interior, e eu puse aí a habitação de Van Gogh, e la calle, e puse os juegos de niños de Bruegel, porque se pensar mejor es pensar mejor como persona, sujeto, pero también es ejercicio ciudadano, es pensar mejor de manera social. Por eso hacemos todos esos proyectos. Ahora bien, la dieta pedagógica del jugar a pensar es nutritiva. Yo no como huevos porque soy vegana, pero yo sé que los huevos tienen mucha proteína, ¿no? Entonces, digamos que esta filosofía lúdica es proteica. Los niños y niñas se refuerzan mucho. Y vamos a jugar a evaluar para poder tener tiempo de que me pregunten cosas. Yo salté una diapositiva teórica, después todo lo que quieran me preguntar, yo ya contesto. La pregunta es, ¿qué te ha nutrido de lo que hemos dicho, jugado y hecho hasta ahora? ¿Y verdad que pedí que traje un plato? Todos los que tengan un plato van a evaluar con qué me quedo, qué me ha nutrido. Y en la parte de dentro del plato podem poner ideias, escrever, me quedo com isso, com tal ideia ou com tal coisa. Pero la outra parte del plato, la parte blanca, van a poner una cara, dibujen boca y ojos para que pongamos así, pongamos cara a la sesión de juegos. Y a partir de ahí vamos a dialogar, porque ahora estamos jugando a evaluar, ¿vale? ¿Quedó claro lo que hay que hacer? ¿Sí? Vale. Tenéis un poquito tiempo, ¿vale? Están todos invitados a hacer. Quien no tenga plato puede hacerlo en algún papel que tenga ahí.
Se acabó el tiempo. ¿Lo tenemos? Bueno, antes de poner cara a la evaluación, vamos a la parte de dentro del plato. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te ha nutrido? ¿Quién quiere explicar? Levantem aquela mano virtual porque ayuda bastante. Daniela? Venga, Daniela, después Ana María. Vamos allá, Daniela. Aquí está mi plato. Creo que no se ve muy bien. Pero... Espera un momento. No, espera, que dejo de compartir. Ahí. Ahora ponemos en vista de hablante. No, muestra otra vez, porque yo no vi, perdona, otra vez. Ahí, aquí. No, no vi. Ahí, ahora. Vale, adelante. ¿Con qué te quedas? Una de las primeras ideas que escribí fue unir la sensibilidad y la razón, que fue una de las primeras cosas que se conversaron, porque esto de que se entiende la filosofía como algo racional y se ha perdido el significado del amor a la filosofía. Y las emociones, la sensibilidad siempre convierten las experiencias en algo más significativo. Entonces creo que es de lo más importante recuperar eso, las emociones. También escribí aprender con el cuerpo, distintos caminos para el pensar, por la actividad del cuadrado, que me di cuenta de que soy cuadrada. Pero eso puede cambiar día a día. Sí, gracias. Y por ahora no nos muestra el otro lado de la cara, ¿vale? La cara es por último. Gracias, Daniela. Ana María levantó la mano. Sí, hola. Hola. Buenos días todavía. No, buenos días ahí, Ana María. No te vemos. No No pasa nada, poner, no pasa. pero puedes Bueno, hablar. Venga. puse ideas, o sea, escribí ideas sobre lo que me llamó la atención, que fue lo primero que habló, es una filosofía para todos, o sea, niños, jóvenes, y además que puso una frase que decía que al final todos somos niños, todos aprendemos en diferentes edades, ¿ya? Eso también ¿Sí? me gusta, o sea, yo pienso que incluso las personas mayores también lo pueden hacer, ¿ya? Y además porque todos, yo amo un niño, creo que los adultos también pueden aprender filosofía a través de este método entretenido. También otra que fue otra idea, la filosofía entretenida a través de los juegos, del diálogo, que se puede hacer con todo el ejemplo que usted dio, creo que se puede hacer, y con también lo que me decía Daniela con los cuadraditos. Claro, uno tiene que tener otra mirada, ¿no es cierto?, en cuanto a pensar, en cuanto a descubrir las cosas, que no solamente son de una forma, como a veces se presenta, sino que hay que reflexionar un poco más y ver las cosas desde otro punto de vista. Eso. Muy bien, gracias Ana María. Tenemos a Martín con la mano levantada, pero antes Martín, yo quisiera contestar una cosa al chat, porque Fabiola nos contó cosas muy hermosas, que su hermana está en una escuela totalmente distinta en la naturaleza, que bien, espero que tu hermana disfrute mucho, Fabiola, y el hecho de que no tenga platos de cartón en casa, no pasa nada, puedes hacer en cualquier papel reciclado. Nosotros siempre trabajamos con materiales sencillos y que se puede reutilizar, ¿vale? O sea que si te apetece hacer la cara, con el papel que tengas ahí. Aquí utilizamos el plato porque veníamos con la idea de que estamos haciendo un ritual de nutrición. Entonces, para acabar, acabamos con nuestra nutrición, que son las ideas, porque la filosofía nos nutre de ideas, de ahí la metáfora del plato, ¿vale, Fabiola? Muy bien, ahora Martín, que tenía la mano levantada. Bien, este es mi plato. Lo que se ve aquí es feo, se supone que esto es como una salsa. Esto se supone que era una menta con una cereza, unas hojitas de menta y una cereza, y esto es un plátano, que quedó muy deforme y muy pequeño, pero es lo que es un plato. Ahí lo muestro.
Bueno, y me quedo con tres cosas que fueron las que se me vinieron primero a la mente, que es primero la afectividad del pensar. Ayer leía un texto de un filósofo chileno que se llamaba como La filosofía en el café, que él hablaba las cafeterías como lugares de la filosofía, que incluso son mejores que Sí, cualquier sí. oficina. Hablaba que en las cafeterías no era tan importante el lugar como cafetería, sino la afectividad que produce el estar en contacto con nuestras propias ideas. Porque él decía, bueno, que uno se puede aislar en una cafetería y quedarse para uno mismo y sus ideas. Entonces él decía que lo importante para el desarrollo de cualquier filosofía es la posibilidad de afectarse uno mismo con ella, de tener rabia por nuestras ideas, de que sean inconexas de repente. Todas estas cosas permiten que uno se afecte a sí mismo, tanto de manera positiva como negativa, pero al final esto es como el fundamento de cualquier filosofía. Me quedo también con la comunidad de diálogo, que es algo que aplico en mi vida, no solamente en clases, sino en cualquier tipo de discusión grupal. Siempre pretendo que sea en este estilo y siempre, no sé, pues estamos de repente en alguna fiesta y queremos conversar. Siempre como que intento que se adopte esta estructura de conversación. Y también me quedo, por supuesto, con las diferentes formas de filosofar. Y con esto también me refiero a algo de lo que hablaba Ana María, que es como, esto es para todas las edades. Entonces, que las formas de pensar de la infancia no necesariamente tienen que quedarse, sino que pueden trasladarse al resto de la experiencia viva, de la vida, perdón. Gracias, Martí. Tenemos de las manos de Fabiola y Edwin. Fabiola. Tu micrófono está cerrado, Fabiola. Hola, hola. Es que no podía hablar en ese momento. No, yo finalmente lo hice en un papel. Voy a encender la cámara para... anoté de este lado algunas cosas, no creo que se pueda ver, pero lo voy a leer. Ponlo ahora, déjalo ahí un momento para que nos dé tiempo leer, ¿no? Adelante. Bueno, una de las cosas más importantes que rescaté es la importancia del imaginar, del soñar, del pensar, y cómo esto se puede hacer no solamente para uno, sino para todo el mundo. Aquí puse jugar, soñar, imaginar con la gente, ¿no? Que eso es algo muy importante para mí y para los niños finalmente, que es algo que muchas veces no se piensa la importancia de estar con otros y otras personas para pensar, para desarrollar el conocimiento de la mejor manera posible. Y bueno, también pensé en lo mismo que había pensado Daniela acerca del amor al saber, el amor a la filosofía, que se ha perdido en este tiempo con todo tan académico, todo se vuelve tan académico, todo tan racional, que uno olvida las emociones. Y la razón por la cual yo estoy estudiando filosofía es porque amo saber, amo aprender, amo la vida también. Y para mí es tan importante lo de los sentimientos que no lo puedo separar del saber. Y de la misma manera pienso que a los niños les motiva esto de las emociones junto con el querer aprender, no es solamente aprender por aprender, sino por querer aprender. Y creo que la filosofía lúdica ayuda mucho en eso. Yo hablaba de mi hermana, que yo la admiro mucho. Ella tiene 11 años, va a cumplir 12 pronto. No vive conmigo, sí, pero a ella le hubiese encantado estar escuchando conmigo y haciendo estas cosas, porque ella tiene una gran inquietud por la filosofía. Ella se pregunta, ¿qué es la filosofía? ¿Qué es lo que estás estudiando tú? Que no lo entiendo, ¿podrías explicármelo, por favor? Y a veces yo he estado en clase y ella escuchando lo que yo comento en las clases y me dice después, oye, yo lo entendí súper bien, no sé por qué tu profesor no entendió lo que dijiste, yo lo entendí muy bien. Y bueno, cosas así, Fabiola, entonces, me sí, hace muy feliz. entonces
Te invito a que aprenda más de filosofía lúdica para jugar a pensar con tu hermanita, porque ya que a él le Sí. gusta, aprovechas. Y mira, de verdad, entre en mi canal YouTube, ali hay cosas que son para niños y niñas, hay cosas que son para adultos, pero hay cosas para niños y niñas. Entonces, juega a pensar con él a partir de allí, que hay un montón de cosas gratuitas que puedes hacer, ¿vale? Muchísimas Sí. gracias. Edwin. Sí, hola, ¿qué tal? Saludos a todos desde México. A ver si Saludos. se alcanza a ver porque es una carpeta que así me agarré como no tenía un plato. Que no pasa nada, que puede ser la carpeta. ¿Y con qué te quedas? Pues bueno, yo soy maestro de parkour, entonces yo vengo desde el otro lado, que es prácticamente la acción del cuerpo. Y también es para mí importante, ¿no? Que los niños no nada más se queden con esta, pues con esta imagen popular, por así decirlo, de que se da mucho en el parkour, que es los saltos por la impresión de hacer un salto, ¿no? Y bueno, yo me quedo mucho con las preguntas abiertas, porque en el parkour se trata de hacer un recorrido, hacer un camino, ¿no? Entonces las preguntas abiertas te detonan hacia dónde, ¿no? Hacia dónde vas construyendo tu camino y qué es lo que te motiva también de ello, ¿no? Obviamente todas estas preguntas siempre tienen que conectar o partir, ¿no? Desde el alumno, como bien dices. Entonces, aquí yo siento que es bien bonito cómo hasta los niños mismos me han, en la práctica, de hecho por esto me sirve mucho, e inclusive hacen ellos preguntas, ¿no? A través de la acción física, desde cosas muy simples como cómo hacer un movimiento, hasta recuerdo mucho a esta niña, ¿no? Que para empezar le dijeron que tenía TDA, cosa que no es cierto, y cómo a través de esta acción llegó a preguntarse de los árboles, de la salvia de los árboles, de los frutos, cómo se reproduce, ¿no? Entonces, para mí, pues, obviamente me motiva y creo que esto es lo que más me queda. Gracias. Gracias a ti, Edwin. Lo interesante es que, como has dicho, tú vienes del otro lado, ¿no? Ya del movimiento corporal. Pero qué bonito es que también conectes cuerpo con pensamiento, porque esa división no hace bien a nadie. Nos pone como esquizofrénicos. La mente por un lado, el cuerpo por otro, las emociones por otro. Los seres humanos somos más sanos como cuando todo eso está integrado y en interacción, ¿vale? Así que gusto escucharte, gracias. Ahora es la hora de mostrar la cara. ¿Qué cara ponen a el dibujo? ¿Qué cara ponen a la sesión? Vamos a ver, Martín. A ver, quien quiera poner las caras. Espera un poco que voy a poner la cara. ¿Quién quiera mostrar las caras? Que muestren las fotos. Estamos viendo unas cuantas. Daniela, vemos poco la tuya. Ahí. Vale. Son caras con bocas abiertas. ¿Alguien quiere preguntar algo a alguna cara de estas? ¿O no? ¿Vamos bien? Vale. Entonces, Yo quería preguntarle a Martín por qué tiene la lengua fuera su monito, porque el mío igual. Así que quiero saber. venga, Martí. Fabiola te pregunta por qué la lengua afuera, porque la de ella también está afuera. La lengua afuera es por lo delicioso del pensar. Me imagino como alguien en la típica pose de pensar, pero con la lengua afuera, como, ¿no? Como lo sabroso. Igual yo tengo una pregunta para Aranza, que era por qué su cara tenía un ojo como en remolino, ¿no? Claro, porque en un inicio quedé como descolocada, porque no siempre ligamos como el pensamiento con el movimiento. Entonces primero como que quedé un poco loca, confundida, por eso la ceja y el ojo, pero luego como que recuperamos un poco la cordura manteniendo todo lo anterior. Ay, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Ese tipo de evaluación que hicimos se llama figuro analógica. Nosotros tenemos dentro del proyecto Nora un libro sobre evaluación figura analógica. Esta evaluación la desarrollé justamente porque pensaba cómo evaluamos
porque después de pasar ricamente no podemos hacer solo un examen o cosas así, ¿no? Entonces, la evaluación figuro-analógica, el sujeto evaluador es el mismo sujeto que está pensando, en el caso el niño, la niña, y se llama figuro-analógica porque siempre hay algún elemento sensorial, figurativo, y siempre pide razonamiento analógico. Hay que hacer una analogía. Y trabajamos el plato aquí por la analogía entera que estábamos haciendo con la nutrición, ¿vale? Por eso es que te han nutrido de ideas y que cara pones en ese plato de ideas, en ese plato de alimentación que hicimos. Ahora, yo quisiera solo comentar por último que el proyecto Noria es cuando trabaja esa idea del pensamiento como juego, en los libros que hay aquí, trabajamos, es por edad, esos son unos que son del currículum. Jugar a pensar con niños de 3, 4 años, jugar a pensar con niños de 4, 5 años, jugar a pensar con cuentos y leyendas para 7, 8 años, jugar a pensar con mitos para 8, 9 años y por ahí va. Hay otros. ¿Y qué hacemos aquí? Pues trabajamos con esas habilidades de pensamiento que son el ámbito procedimental de la filosofía, es tratar el propio pensamiento como un juego, que es diferente de aquella primera parte que decimos, utilizar un juego, un juguete y el jugar como recurso para filosofar. Aquí es el propio filosofar es lúdico, cuando juego a dialogar, cuando juego a pensar, y essas habilidades de pensamento são accionadas com o corpo em movimento. ¿Vale? Yo ahora quisiera hacer la siguiente sugerencia. Yo supongo que la mayoría de vosotros va a estar en la segunda parte también. Entonces, que separemos esa parte para vuestras preguntas, porque como ya fue tan participativo, que separemos eso para hacer al final del segundo bloque. ¿Les parece bien? Porque ya ya falta un minuto para cerrar. Entonces, como que para que tenga media hora ahí de descansito, volvemos de aquí a media hora y ahí seguimos dialogando. ¿Les parece bien entonces, por lo que veo? Genial. Vale, vale. Pues entonces, mira, solo por leer algunas cosas, todo lo que dicen aquí está muy bonito de lo que están poniendo aquí. Só quisiera comentar una cosa que dijo Salvador. Yo no estoy muy segura que Foucault dijera eso, pero Deleuze estoy segura que sí. Deleuze dijo que tener ideas es como una fiesta del pensamiento. Es tan divertido que es como si el pensamiento estuviera en fiesta. Y es eso que esperamos que podamos vivir como pedagogos de la filosofía. Pura fiesta de pensamiento. ¿Vale? Nos vemos daqui um momento? Media hora? ¿Sí? Nos vemos Sí. en un ratito. Sí. Pues nos vemos. Hasta ahora, en media hora volvemos con teatro, eso sí. Chao.